Perfecto. La idea de este webinar es como dar una visión bastante global, pero a la vez con ejemplos concretos de cómo el Big Data puede usarse en la gestión de desastres, que tiene una parte muy importante en todo el contexto del cambio climático y otra parte muy importante en todo el desarrollo de infraestructuras en países en desarrollo. Seguramente todos habéis oído hablar del Big Data en algún momento. Es una palabra comodín que ahora mismo se usa en muchos contextos, como en negocios, en desarrollo, en ciudades, en comunicaciones. Realmente podemos hablar de Big Data porque a través de las tecnologías que hay hoy en día, cada vez que estamos usando datos, estamos generando lo que llamamos una huella social digital. Estamos en nuestros comportamientos durante la carretera, cuando vamos a comprar, cuando nos comunicamos, cuando interactuamos en la web. En todo momento cada vez hay más sensores y más mecanismos de recolección de datos y esos datos pasan a formar lo que podemos entender el Big Data, ¿no? Eh, Tradicionalmente se ha hablado del Big Data, que es dentro del mundo de los datos, el Big Data tiene como cinco propiedades. Una es el volumen, obviamente el gran tamaño de datos que se están recolectando, que crece por encima de lo exponencial en los últimos años, es uno de los motivos por los que podemos hablar del Big Data. También la velocidad, porque cada vez se están procesando datos a más velocidad. Estamos a eso del incremento de datos recolectados a nivel mundial, cada vez es mayor. Cada vez hay más aplicaciones, cada vez hay más fuentes de datos y a la vez hay cada vez más mecanismos para almacenar estos datos, porque además se está viendo el valor de estos datos y se están generando esos mecanismos para adquirir datos. La variedad es una de las más importantes, podríamos decir, de estas tres Vs tradicionales del Big Data. Porque la variedad de los datos es lo que permite hablar de big no solo en el tamaño, sino también, digamos, en el contexto, en la amplitud de los datos y la capacidad descriptiva de los datos, de poder a la vez tener información de la sociedad, de tanto cómo consume, de cómo se mueve, de cómo se comunica, de cómo reacciona ante diversas causas, de cómo se mueven mercados, de cuál es el sentimiento en las redes. Todo ese tipo de distintas informaciones es lo que realmente da ese toque de Big Data, ¿no? La veracidad es otro de los grandes beneficios del Big Data y es por el cual es uno de los grandes objetivos de cara al desarrollo y a las nuevas formas de gobierno más transparente, el uso de datos, porque la veracidad viene de que cada vez que usamos nuestros datos estamos generando datos de manera pasiva. Estamos en nuestros usos cotidianos, son datos que no han sido generados mediante encuestas, sino que son las propias personas durante su día a día generando datos y eso da ese componente de veracidad a los datos. Y todo esto al final lo que se traduce es en un valor. El Big Data sobre todo es de valor, tanto de valor económico como valor social, como valor científico y para el desarrollo. Y gracias a todos estos componentes realmente es por lo que el Big Data está llamando tanta atención, porque realmente en esos datos que hay y que que están capturando, por un lado, interacciones entre personas, que están capturando esa complejidad de las interacciones sociales, todo eso es una huella digital de comportamiento social que tiene mucho valor. Y extraer ese valor es la misión de la gente que trabaja en Big Data y es por lo cual se está haciendo mucha investigación y se está haciendo se está invirtiendo mucho en cómo el Big Data puede cambiar por diferentes procesos y también, como estamos aquí hablando, en el desarrollo y la gestión de desastres. Por eso vamos a contextualizar el Big Data en los objetivos de desarrollo sostenible. Está relacionado, si habéis trabajado en desarrollo, sabréis los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han pactado a nivel mundial, entre los cuales, vemos realidades de muy diferente tipo, desde la pobreza, el género, clima y ecosistema, a ciudades, infraestructura y demás, ¿no? Entonces, digamos que todos esos objetivos están relacionados porque acceder a una serie de infraestructuras de nuevos sistemas de optimización de las ciudades y de los recursos puede mejorar las realidades sociales, ¿no? Entonces, en este contexto es donde vamos a estudiar un poco la gestión de desastres, porque a partir de ahora y debido a la acción al cambio climático, tenemos que entender las sociedades como tienen que adaptarse mejor a los cambios climáticos y a responder mejor a diferentes situaciones. Pues los datos nos van a dar, es un mecanismo para poder acceder a esto, ¿no? ¿Y por qué?
Pues porque, como decíamos antes, los datos tienen el Big Data tiene muchas bondades, entre ellas que nos va a permitir nuevos conocimientos. El coste de recolección de estos datos a priori es más barato porque tenemos que comparar lo que significa hacer una encuesta, hacer un desplazamiento de equipo especializado a una región que está sufriendo un desastre o que hay una epidemia o que hay que ir por diferentes regiones de un país recolectando información a nivel de casas. Eso es muy costoso, tiene su riesgo y también tarda tiempo. Entre que recolectamos las encuestas y tenemos toda la información, ese tiempo es valioso y ese tiempo es el que nos permite mejorar los sistemas de decisión y hacerlos más actualizados y mejores, y de tal manera ir mejorando también, pues bueno, la monitorización, el diseño, la gestión de políticas, todas esas componentes que son necesarias en el desarrollo pueden ser optimizadas y potencialmente hacerlas de manera más eficaz gracias a los datos. Por eso, desde Naciones Unidas han considerado que Big Data es como un pilar fundamental en los nuevos procesos de desarrollo sostenible. Y el concepto es muy sencillo, ya que tenemos datos, vamos a buscar evidencias, vamos a ser capaces de medir a la sociedad, vamos a intentar coger el pulso de esa sociedad y a partir de ahí vamos a mejorar lo que estábamos haciendo de tal manera que podamos saber esas cosas que antes no sabíamos y que de alguna manera eran ciertas evidentes porque no éramos capaces de tener esos datos que ahora sí que están, ¿no? Gracias a eso, pues se prevé una reducción en todos los procesos del sistema de desarrollo. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta por parte de alguien. Es un contexto muy general de lo que podemos llamar desde que se denomina desde Naciones Unidas la revolución de los datos. Y a partir de ahora vamos a ver exactamente cómo esto se puede integrar en la gestión de desastres o en casos concretos de desarrollo. Bueno, seguimos entonces. ¿Me escucháis, no, Julio? Escuchamos. Decía Silvana que nos escuchaba un poco bajito, pero nosotros te escuchamos perfectamente. Vale. Bueno, pues entonces, por ejemplo, aquí vemos el terremoto de Nepal de 2015. Esto es una imagen de cómo podríamos o de cómo se han estudiado normalmente un desastre como los terremotos, en los cuales vemos, por ejemplo, dónde está el epicentro, cuál es la intensidad de las sacudidas del terremoto, ¿no? Esto es un estudio de datos físico de un terremoto. Aquí, por ejemplo, vemos el mismo terremoto de Nepal 2015, pero desde otra perspectiva completamente diferente. Esta imagen muestra, mediante un sistema de crowdsourcing, la gente reportaba en un mensaje de texto cuando sentían las vibraciones del terremoto. De tal manera que luego, al hacer el análisis de esos datos, se podía observar que el retraso con que la gente recibía la sacudida estaba completamente organizado de una manera y con un patrón muy claro. Eso quiere decir que la sociedad responde y responde de una manera asíncrona ante un desastre, como si fuese un sistema, como si fuese también un medio. Entonces, el tener muchos datos de esta respuesta social es lo que nos permite hacer luego un análisis a nivel de respuesta social que podamos comparar con un análisis como más físico del desastre. En esa misma dirección, por ejemplo, este mismo estudio de los terremotos de Nepal en 2015, a través de datos de telefonía móvil, se podía ver perfectamente en cada una de las regiones donde entraba y salía gente en el terremoto. Y vemos que todo ello se organiza alrededor del epicentro. Con lo cual tenemos una información de movimientos sociales y de comportamiento social muy detallado durante un espacio de tiempo que es muy rápido y que necesitas tener esa información de respuesta rápida, ¿no? Pues esto es una de las cosas esto es como uno de los casos más claros donde el uso de Big Data puede servir para aportar nueva información en los procesos de gestión y de decisión durante los desastres. Entonces, por resumir, sí. Tienes una pregunta que dice, Big Data implica contar, de Eric González, perdona, dice, Big Data implica contar con un sistema de computadores de gran capacidad y enlazados entre sí, dirigidos por quién. Bueno, eso iremos sabiendo un poco más adelante exactamente de qué maneras, digamos,
la gestión de estos datos, cómo se puede realizar durante un desastre, pero no necesariamente tiene que ser con una computadora centralizada. Cada vez más se está enfocando hacia distribuir, hacia que haya diferentes organizaciones trabajando en red y que esas organizaciones de diferentes maneras trabajen con datos, porque todo esto de manera centralizada no permitiría tener una respuesta temprana, ¿no? Que es lo que también nos va a llevar luego a poder mejorar los mecanismos de resiliencia. Entonces, a priori no. Muchos datos sí van a tener que estar en algunos centros de computación o incluso, como veremos más adelante, muchos de esos datos son abiertos, pero otros muchos datos están en empresas privadas y esos datos que están en empresas privadas tienen que ser accedidos durante tiempo de desastre para poder usar esos indicadores durante el desastre, ¿no? Pero eso lo iremos viendo un poco más adelante. Entonces, partimos de que la sociedad funciona como un sistema que va dejando la huella digital mediante el uso de tecnologías. Y que los desastres son unos eventos que generan un comportamiento colectivo que podemos medir mediante los datos y que mediante combinar sensores físicos y sensores sociales podemos pensar en una forma diferente de entender y gestionar los desastres, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos concretos. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que ha sido de la NASA de este mismo febrero, donde se ven los fuegos activos en todo el mundo en ese momento. Como veis, por ejemplo, toda la región subsahariana está predominada por muchos fuegos y por muchas emisiones de humo, los cuales tienen un impacto sobre la calidad del aire, sobre el ambiente, sobre la sociedad a nivel económico y de salud. Pero ¿cómo podemos ver cómo reacciona realmente la sociedad frente a estas cosas? ¿Cómo podemos combinar esta información que nos traen las imágenes satélite con información de las personas, ¿no? Por ejemplo, en lo que estábamos hablando, estos datos, por ejemplo, unos datos muy valiosos en el uso de Big Data para el desarrollo en general son los datos de telefonía móvil, que las operadoras de telefonía móvil están empezando a poner a disposición del desarrollo mediante mecanismos de agregación y anonimización, de tal manera que cuando nosotros usamos el móvil, esos datos se quedan almacenados, pero si pueden ser accedidos, pueden servir como Big Data para el desarrollo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco un ejemplo, ¿no? Estos datos que registran a nivel de facturación cuándo llamamos, en dónde llamamos y en qué momento llamamos, pueden ser luego usados para entender, por ejemplo, cuál es la movilidad dentro de una sociedad en función de las antenas donde las personas llaman o entre qué personas se llaman, de tal manera que podemos medir la interacción social o cuántas veces llaman habitualmente, con lo cual puedes tener indicadores del nivel socioeconómico, ¿no? Ha habido diferentes artículos científicos usando este tipo de datos que se llaman Call Detail Records y que permiten eso, a partir de nuestro comportamiento usando el móvil, sacar información que es muy relevante para luego entender patrones para el desarrollo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, otro indicador que se ha usado mucho son imágenes satélite de intensidad lumínica, que son un indicador proxy que te da una medida aproximada y realista de cuál es el nivel socioeconómico de una región, ¿no? Vemos que en función de la cantidad de luces nocturnas en las ciudades podemos entender cuál es el nivel socioeconómico. Y si usamos esta información, que es geográficamente muy detallada, con, por ejemplo, la detección de los fuegos que veíamos antes, que aquí vemos en puntos rojos, podemos tener un mapa que podemos interactuar con él de dónde están desastres o eventos, que pueden ser fuegos o pueden ser inundaciones, como veremos más adelante, y en qué regiones, que si son rurales o si son urbanas, para poder seguir haciendo un análisis que nos permita entender el impacto de estos fuegos. Aquí, por ejemplo, vemos esa imagen, ¿no? En la Costa de Marfil, en África, vemos donde ha habido fuegos y a la vez en esa región con intensidad lumínica donde nos dicen dónde están las zonas rurales o las zonas urbanas dentro del país. De tal manera que si nosotros además usamos la información de estos datos de telefonía móvil que tenemos localizada en función de las antenas de comunicación, podemos tener en un mismo sistema de información tanto información de desastres, podemos tener información administrativa, geográfica de ciudades y también podemos tener indicadores en tiempo real de comportamiento humano a través de los móviles o las redes sociales, ¿no? Aquí, por ejemplo,
podemos ver que para distintas regiones del país hemos visto que pasan diferentes números de personas a través de eso, bueno, de número de personas que detectamos con el móvil, pero también la cantidad de intensidad lumínica que se detecta con imágenes satélite. De tal manera que hay una correlación clara entre lo que se capta los sensores remotos en el espacio que generan información, pero también los sensores que están dentro de la sociedad in situ, que se llaman, ¿vale? Entonces, combinando esa información, nosotros podemos ver todas las detecciones de, por ejemplo, de fuegos o de cualquier desastre, podemos estudiarlas como un fenómeno y ver cuáles son los diferentes comportamientos con métodos de análisis y métodos estadísticos. Aquí, por ejemplo, vemos que la actividad de las llamadas en las diferentes regiones donde ha habido fuego ha cambiado durante los días del incendio. Con lo cual, esto nos da ya una idea de que cuando hay un desastre, la sociedad reacciona de una manera y que se genera un comportamiento concreto. También a nivel de movilidad vemos que donde ha habido un fuego, las personas, la movilidad durante esos días puede cambiar y puede implicar pues que la gente ha tenido que irse de su región y ha tenido que irse a otra región del país porque su casa ahora está incendiada o inundada o cualquier cosa, ¿no? O sea, todo este concepto es de que integrando diferentes fuentes de datos a nivel geográfico y en el tiempo, podemos realmente observar lo que pasa. Y de esa manera, pues tener un sistema de decisión mucho más claro que antes realmente, hasta que no había pasado el desastre y va gente y se desplaza al lugar a hacer encuestas, no teníamos esa información. Ahora sí que es posible, con técnicas de análisis de datos, ir entendiendo todo ese contexto. Bueno, aquí es un poco de resumen de lo que hablábamos de la movilidad. Entonces, como ideas claves de esta parte, que es así un poco técnica, es que hay tecnologías de comunicación como los móviles, que son sensores sociales in situ y que tienen mucha granularidad, que permiten, bueno, pues eso, ver incluso a nivel de hora, a nivel de región, de ciudad, cuál es el comportamiento de la gente. Además, que si combinamos eso con datos físicos, satélite y sistemas de información geográfica, SIF, pues podemos integrar todo esto y tener sistemas de visualización donde podemos ver tanto lo que pasa a nivel del planeta como lo que pasa a nivel de la sociedad. Y luego, pues con diferentes técnicas de análisis podemos empezar a entender ese comportamiento y usar esa información para la gestión de desastres. Aquí vemos algún paper científico de referencia sobre este tema, en los cuales, por ejemplo, vemos de manera genérica que durante los desastres y las emergencias se genera un comportamiento colectivo que se puede caracterizar por el volumen de comunicación, como vemos a la izquierda, número de llamadas por minuto, y que dependiendo del tipo de emergencia o del tipo de desastre, pues se genera un patrón concreto, no siempre es igual. Aquí, por ejemplo, también podemos ver a la parte de la derecha en función de la red social. Es decir, cuando ocurre un desastre, pues muchas veces la gente puede llamar a sus familiares más allegados o puede ser que un desastre genere un comportamiento, digamos, como una propagación dentro de la red social más grande, ¿no? Porque tienes que intentar enterarte si algún tipo de persona estaba involucrada. Es decir, que dependiendo de la naturaleza del desastre y de la sociedad, pues por la forma en que se ven los desastres en la sociedad varía. Y también a nivel, pues eso, espacial, en función de la distancia al desastre, pues habrá un tipo de actividad o no, como veíamos antes en el caso de los terremotos. La idea de todo esto es decir, nosotros vemos que hay un comportamiento colectivo y que en función del tipo de desastre, que sea una inundación, un fuego, una crisis económica, vamos a observar un comportamiento que intentamos caracterizar con datos sociales, con la idea de que en algún momento podamos sacar patrones, señales, características que podamos identificar en los datos y a partir de ahí pues mejorar lo que es la gestión del desastre, que puede ser como una alerta más temprana, un indicador que nos haga una detección temprana del evento, podamos monitorizar lo que le pasa a la sociedad para, por ejemplo, dónde podemos llevar mejor la ayuda, cuánto va a ser el costo total de ese desastre, intentar predecir esas cosas. Y luego, además, ya entendiendo cómo funcionan todos esos comportamientos y mecanismos, mejorar los sistemas las políticas y los programas de tal manera que ajustarlos mejor a la realidad para que la sociedad pueda responder antes. Un ejemplo de esto es muy claro fue todo el terremoto de Haití. El mundo entero se movilizó, empezaron a gestionar datos y de esa manera fue posible entender dónde la gente se estaba desplazando y llevar allí la ayuda y desplazar allí al
ejército o los recursos de primera ayuda, comida y demás. De tal manera que gracias a esa inteligencia respecto al desastre, pues es posible reaccionar mejor, ayudar a la sociedad y que la sociedad, pues por sí misma puede ir recuperándose antes, ¿no? Que ese es el concepto que hablamos de resiliencia. Ser capaces de generar mecanismos que permiten a la sociedad recuperarse de manera más rápida ante un desastre. Entonces, esto sería como un poco el primer concepto de la respuesta colectiva ante desastres y cómo se podrían usar los datos. Si tenéis alguna duda en esta parte. ¿Seguimos entonces? ¿Julio? Parece que nadie haga preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que lo haga a través del chat, por favor, y David nos lo aclara. Perfecto. Seguimos. Entonces, hablando de esta gestión de desastres, este es el ciclo típico de gestión de desastres según la Organización de Asuntos Humanitarios de la ONU. Sí. Mira, Francesc Beni pregunta cómo se puede aplicar a prevención. Vamos a ver un caso concreto en el que, viendo el ciclo, vamos a poder tener una idea un poco más clara de las diferentes fases y cómo se pueden usar estos datos. Si queréis, al final de estos próximos slides, donde vamos a hablar de esto, del ciclo de preparación ante el desastre, de la alerta temprana y de la respuesta, podemos hablar un poco más de ello, ¿vale? Porque realmente en cada caso va a depender del tipo de desastre, si es posible anticipar un comportamiento social que nos ayude a la preparación, o si no va a ser más una información que nos permita actuar mejor durante la respuesta. O sea, aquí un mensaje muy claro es que no hay una receta concreta para cada estudio, ¿no? Porque cada sociedad es diferente, cada desastre es diferente, las condiciones económicas es diferente y los tipos de población son diferentes, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de los datos es decir, bueno, vamos a intentar cada vez más describir mejor todo esto, describir mejor a los grupos más vulnerables y cómo se comportan, porque no es lo mismo una sociedad que es vulnerable que una sociedad que tiene unos mecanismos ya implementados. Con lo cual, va a ser importante que de cara a la gestión de desastres tengamos esa caracterización social que los datos nos va a ir permitiendo hacer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este tipo de gestión del desastre lo hemos estudiado durante unas inundaciones en Tabasco en el 2009, que causaron un impacto económico bastante grande en la región y que han sido bastante estudiados, ¿no? Entonces, para este estudio, Naciones Unidas, en colaboración con la Politécnica, Telefónica y el Gobierno de México y el World Food Programme, con diferentes expertos, se centró en intentar entender cómo los datos podían ayudar en una gestión de desastre que había sido tipificado, ¿no? Entonces, para ello, pues bueno, definimos un sistema de manejo y de análisis de los datos, en los cuales, por un lado, bueno, tenemos información, como hablábamos antes, de la componente externa, que son las lluvias y cuáles son las zonas inundadas. Por otro lado, tenemos una información demográfica del censo y de las regiones administrativas. Y por otro lado, tenemos también los datos de los móviles, que nos va a permitir tener esa medición del comportamiento social. Y también vamos a tener datos como de validación de lo que hemos visto, ¿no? Datos de protección civil de que se habían recolectado durante el desastre. Entonces, bueno, así sin entrar en demasiados detalles, pues con diferentes técnicas es posible toda esta información satelital y a partir de los mapas, pues tener una caracterización demográfica y física de dónde estaban las zonas más inundadas, que podemos ver aquí, donde habían estado también las zonas de máxima precipitación. A partir de este contexto, podemos ver lo que ha hecho la gente con los datos de los móviles, como veremos a continuación. Aquí vemos en cada una de estas antenas de comunicación cómo varía la gente, el número de llamadas dentro de esas antenas. Entonces vemos antenas, por ejemplo, que durante los días de la inundación hubo muchísima más actividad que en otras. Otras, por ejemplo, vemos, o sea, entendiendo la antena como un sensor de donde están pasando cosas, hay antenas que durante los días de la inundación que vemos aquí en la primera banda gris, tuvieron mucha actividad.
En comparación con otro evento social diferente, como es la segunda banda, que coincide con las Navidades, vemos que las Navidades generan máxima actividad en todas las antenas, pero eso es porque simplemente la gente se llama más. Pero cuando vemos un evento concreto en una zona determinada, podemos usar esas antenas de comunicación como un sensor donde nos diga, oye, aquí está pasando algo, porque estamos viendo una actividad de comunicación, una anomalía en la comunicación, y eso tiene que ser debido a alguna causa externa, ¿no? En este caso, como podemos ver en este vídeo, vemos la zona más afectada y vemos como dentro, en los días de la inundación, van a aparecer en la zona de la zona más afectada, como la actividad crece muchísimo. Y eso es porque la gente que está ahí afectada se está viendo obligada a llamar más o se ha quedado colapsada o bueno, pues hay más tráfico de comunicación. Mientras que, por ejemplo, cuando nos acerquemos a la parte de Navidades, vemos que en general en todo el país hay más comunicación, pero no es una cosa que ocurre en un lugar determinado. Entonces, por eso lo que hablábamos antes, que eventos sociales hay muchos y que en cada caso va a haber que cruzar diferentes fuentes de información para realmente saber lo que está pasando. Aquí vemos un resumen de, bueno, aquí vemos dónde estaba la zona afectada. Entonces, como hablábamos antes, la manera en que esto va a ser posible va a ser, de alguna manera, teniendo mecanismos y algoritmos dentro de las bases de datos, por ejemplo, de datos de empresas de telefonía móvil, que cuando generen anomalías y vean alteraciones, puedan indicar en alguna región geográfica dónde está ocurriendo algo, para que esa información luego pueda ser visualizada por otras personas y pueda ser usada. En la parte de abajo vemos la movilidad de la gente, cómo durante el desastre pues la gente se ha movido más, ha cambiado su comportamiento diario, ¿no? Si van desde la zona rural a la ciudad a trabajar, pues debido a las inundaciones han quedado colapsados, han tenido que coger otras rutas. Vemos cómo en general se crean anomalías que gracias a este tipo de datos es posible identificar, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si hay que llevar ayuda, o hay que, por ejemplo, simplemente mejorar los sistemas de información, decir a la población, se están acumulando mucha gente aquí, tenéis que ir por esta otra carretera, pues todo esto va a ser posible porque vamos a tener esa información disponible en el momento que ocurre para poder comunicarse mejor con la sociedad, ¿no? De esa manera se van a mejorar los mecanismos de gestión de los desastres y se va a conseguir que la sociedad se adapte mejor y se recupere mejor también. Entonces, hablando un poco de lo que estábamos diciendo antes, en el caso de las inundaciones, podemos pensar que la medición y la reacción de la gente puede servir como para identificar mejor dónde están las regiones afectadas. Aunque en el caso, por ejemplo, de una inundación va a ser muy difícil predecirla, porque, bueno, se puede predecir como los servicios meteorológicos, pero es muy difícil llegar a saber si unas altas precipitaciones van a generar una inundación o no. Pero en función de sabiendo que hay muchas precipitaciones y a la vez estamos viendo cómo la gente se queda colapsada en una región o empieza a llamar mucho, vamos a tener ya un indicador como más fiable de decir, bueno, en esta región que está habiendo muchas lluvias es posible que esté pasando algo porque la gente está reaccionando de una manera muy rara y entonces es conveniente poder centrar ahí la monitorización, ¿no? Siguiendo esa idea, vimos cuándo fue el aviso de protección civil en comparación con la respuesta de la gente. Vemos, por ejemplo, que aquí el Día de Protección Civil, que fue el 3 de noviembre, y vemos cómo en las diferentes antenas en las que estábamos viendo cerca de la zona inundada, en los momentos donde la gente llamó más fue posterior. Lo cual quiere decir que la gente, durante el día de máximas lluvias y cuando fue la alerta de protección civil, no reaccionó, no cambió su estado de alerta. No se desplazó, no se evacuó necesariamente. Eso quiere decir que muchas veces, en algunos casos, los sistemas de protección civil o los sistemas de difusión de la información pueden no ser lo suficientemente eficaces. Entonces, esto es una manera en la que podemos evaluar cuáles son los mecanismos actuales y repensarlos de tal manera que para la siguiente vez que ocurra se puedan mejorar y que la gente realmente pueda estar más alerta o pueda haber, pues bueno, unos mejores planes de diseño de la ayuda en caso de que pase algo. De tal manera que también los datos nos pueden no simplemente ayudar a identificar dónde están las regiones más afectadas, sino también nos puede evaluar, una vez que ha pasado todo, cómo se ha gestionado el desastre, cómo ha sido la respuesta ante esa gestión y evaluar si los mecanismos que realmente hay sirven o no sirven.
porque muchas veces no hay no hay ese feedback para decir, bueno, pues las acciones que se han tomado han sido lo suficientemente buenas o no. A partir de ahora, como vamos a tener todos esos datos, aunque sea después de un desastre, vamos a poder evaluarlo para que la próxima vez que haya algo se pueda planificar mejor, ¿no? Otra idea en el mismo concepto es, por ejemplo, el huracán Sandy que ocurrió en la costa este, y se quería medir el impacto económico porque bueno, hubo muchas propiedades afectadas, ¿no? Entonces, a partir de ahí hubo un impacto económico pues se estima de unos 10-20 mil millones de dólares. Pues se descubrió que a partir de del sentimiento de la gente en Twitter, de cómo hablaba, de cómo se quejaba de que sus propiedades habían sido afectadas, había una correlación muy grande de todo este sentimiento con luego las reclamaciones de seguros que hubo. De tal manera que si nosotros podemos monitorizar lo que está pasando en Twitter durante un desastre y vemos que la gente está hablando de un problema en concreto, o de que está hablando pues o de enfermedades o de pérdidas de las propiedades de su casa, los mecanismos de gestión y la gente que está encargada de hacer las políticas va a tener ya una información de saber por dónde van a ir las cosas y tener esa capacidad de respuesta, ¿no? De predecir de una manera, o sea, hay que aclarar que nunca lo que vemos son correlaciones, nunca va a haber una relación completa, inequívoca entre los datos que vemos en las redes sociales o en los móviles y lo que pasa en la realidad, pero que sí que hay unos indicadores que son lo suficientemente fiables como para incorporarlos en los sistemas de decisión. Y entonces, a lo que veníamos antes, ¿cómo vamos a hacer esto de manera realista? Pues lo que hay que cambiar es también los procesos de ayuda humanitaria. Por ejemplo, la Digital Humanitarian Network fue una red que se creó en torno a estos desastres como el terremoto de Haití, donde diferentes científicos y organizaciones a lo largo de todo el mundo se pusieron a trabajar en red para que cuando hubiese un desastre se activara esta red y hubiese, por ejemplo, gente encargada de mapear información. Por ejemplo, OpenStreetMap, una iniciativa de OpenStreet para acciones humanitarias, hacían que gente estuviese mapeando en tiempo real dónde iban a estar los puntos de ayuda y demás, de tal manera que toda esa información se iba actualizando mientras que ocurre el desastre para tener esa capacidad de respuesta y de monitorización. Entonces, obviamente, toda esta información es muy compleja, muy densa, y no va a haber solo un sitio centralizado donde se gestione toda la información, sino que va a haber diferentes actores que tienen que estar comunicados entre ellos y actuar. Aquí, por ejemplo, vemos durante el tifón Yolanda como a través de eso, de micromappers y gente interactuando con sistemas de información geográfica, pudo mapear dónde estaban los puntos de interés durante el tifón. Y esa información ya queda ahí, tanto como para administraciones como para la gente local. Es información que permite decidir y, por tanto, ayuda durante un desastre a cualquiera de los actores, ¿no? Entonces, las conclusiones que, bueno, explorar la respuesta inicial siempre es complejo predecir un desastre, siempre hay muchas variables y nunca es una cosa determinista, pero que sí se puede afinar mucho mejor las primeras acciones que se van a tomar, dónde y cómo se toman, ¿no? Luego también vamos a poder medir, de cierta manera, predecir cuál es el impacto de estos desastres y que, bueno, a partir de toda esa información que cada vez se va recolectando más y que estamos teniendo disponible, cada vez hay más estudios a nivel científico, a nivel de agencias humanitarias como la ONU, UNICEF, Asuntos Humanitarios, que están poniendo cada vez más interés en estos datos para entender mejor cómo reaccionar y cómo mejorar sus políticas, ¿no? En función de toda la información que tenemos, pues es posible optimizar y mejorar las cosas. Entonces, si queréis alguna pregunta de esta parte, que es un poco más larga. Sí, David, tenemos un par de preguntas. Una es de Iraima Haspe, que pregunta ¿qué técnicas de análisis de datos recomendarías? Sí, David, ¿me oyes? ¿Hola? ¿David? ¿David, me oyes? ¿David? ¿Puedes oírme? ¿Hola? Sí, David, ¿me escuchas? No sé, ¿David, me oyes? ¿Puedes escucharme, David?
Julio. Sí, David, ¿no es? ¿David, me oyes? Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí te oigo. ¿Respondemos preguntas entonces ahora o las dejamos para el final? Sí, como quieras, como tú prefieras. Hay algunas preguntas, si quieres las dejamos para el final, como tú prefieras. Bueno, podemos mirar, es que ahora mismo no puedo mirar en el chat. Mira, te digo algunas si quieres. Iraima pregunta, ¿qué técnicas de análisis de datos recomendarías? Bueno, las técnicas de análisis de datos que se están usando, bueno, por un lado es integrar datos de diferentes fuentes, con lo cual, bueno, las técnicas de sistemas de información geográfica, pero de una manera más global, ¿no? Donde haya diferentes tipos de datos y siempre es tener buena información, técnicas de mapeo de información. Luego, para todo el análisis de redes sociales es muy importante el análisis de redes, que pueden ser tanto de redes de movilidad o redes sociales. Ahí, la ciencia de redes es una de las que más impacto está teniendo en todo este tipo de estudios. Por supuesto, análisis estadístico y de series temporales que permita, bueno, pues extraer tendencias o detectar eventos. Y también, por ejemplo, técnicas de análisis de texto que permitan extraer, pues bueno, de qué se está hablando en las redes, cuáles son los conceptos temáticos que se están hablando. Eso también se está usando mucho, por poner algunas. Y luego, bueno, en general, cualquier técnica de clasificación, de machine learning que permita extraer patrones, también se está usando bastante. O sea que al final es una mezcla de diferentes técnicas que se adapten mejor a los datos a los que quieres sacar información. Vale, perfecto. Luego Tito preguntaba, ¿existe mayor aprovechamiento de Big Data en una sociedad con mayor conectividad? Por supuesto, sí, eso es una de las grandes dificultades que luego iremos hablando de cara a la última parte del webinar. Ahora mismo los datos en sociedades desarrolladas o en países, bueno, Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, todo el mundo tuitea, todo el mundo usa el móvil muchas veces al día. Hay más densidad de información y por tanto se pueden hacer más cosas. Por otra parte, esa información tiene como más valor de negocio para las empresas, con lo cual es más difícil tener disponibilidad a esos datos que en países en desarrollo donde como la mayor utilidad puede ser enfocada al desarrollo o a mejora socioeconómica de países en desarrollo, pues está habiendo muchos más incentivos económicos, de financiación, de organizaciones internacionales para que esos datos se puedan usar. Entonces tenemos como esa doble vertiente, ¿no? Hay muchos más datos en países en desarrollo donde se usa más el móvil, pero es muy difícil hacer un uso social de estos datos, ¿no? Porque también hay mucha complejidad. En países en desarrollo se ve que está teniendo mucho potencial, pero aún así faltarían más datos para poder hacer mejor, ¿no? Porque no todo el mundo, eso lo haremos ahí un poco al final, no todo el mundo genera la misma cantidad de datos y si queremos medir a todo el mundo y tener a todo el mundo en cuenta, pues es necesario innovar en ese sentido, como veremos más adelante, ¿no? Pero sí es una de las piezas claves en todo el puzzle. Vale, perfecto. Cuando terminabas esta parte, Francesc preguntaba si los datos son públicos o privados. Bueno, pues hay de las dos vertientes, ¿no? Digamos que hay muchos datos públicos de imágenes satelitales, de servicios meteorológicos de la NASA. Esa información está disponible. Muchos datos sociodemográficos cada vez son más disponibles. Los gobiernos, hay muchísimas iniciativas de Open Data que cada vez intentan abrir más datos, pues, de estadísticas nacionales, de consumos, bueno, de indicadores socioeconómicos que manejan los países. Cada vez hay una tendencia muy clara a abrir cuantos más datos posible mejor, como veremos más adelante. Pero muchos de los datos que también son de mucho valor se generan mediante servicios tecnológicos y los servicios tecnológicos en muchas ocasiones los generan las empresas privadas. Eso es otra de las cosas que veremos más hacia el final porque son preguntas muy interesantes que al final tendrán la respuesta dentro del webinar porque son procesos que se están llevando ahora mismo a nivel mundial, ¿no? Cómo combinas datos públicos y privados. Vale, hay varias preguntas más.
pero no queremos, tampoco vamos a pararlo tanto. Me voy a apuntar todas las preguntas que hay si quieres y todas ya las vemos al final, ¿vale? Para no pararnos durante tanto tiempo, si te parece. Vale, perfecto, pues seguimos entonces. De tiempo vamos bien. O, por ejemplo, hablando de los desastres, debido al cambio climático, es un apunte importante que cada vez hay más desastres crónicos, donde la sociedad no simplemente responde ante un determinado evento, sino que la sociedad a lo largo de los años está viéndose en cuestiones, en situaciones de auténtica precariedad, ¿no? Como pasa en la zona subsahariana o también pasa en algunas regiones del semiárido en Brasil, donde constantemente de los años hay niveles de sequía importantes que afectan al acceso a alimentos, ¿no? Todas las sociedades se vuelven más vulnerables y es necesario que los programas de desarrollo a nivel internacional tengan en cuenta esto, ¿no? Porque hay que optimizar la forma de la producción para poder adaptarse a las cuestiones de sequía y ver cómo la gente responde ante esas situaciones y cuáles son sus estrategias de subsistencia, ¿no? Entonces, bueno, también gracias a datos de telefonía móvil de Orange, que es una de las compañías que está promoviendo más el uso de datos del desarrollo a nivel mundial, en colaboración con diferentes organizaciones, pues ha habido datos disponibles que podemos usar como para hacer una caracterización de cómo se mueve la gente en países como Senegal, que como veis aquí tiene altos niveles de malnutrición, donde tiene zonas, como vemos aquí, de alta inseguridad alimentaria, porque debido, pues bueno, si no llueve mucho ese año, las cosechas bajan y no tienen otros medios de producción y por eso hay mucha gente que pasa hambre o hay gente que tiene que irse a las ciudades y de esa manera quedan como más vulnerables ciertas regiones, ¿no? Entonces, países como Senegal, las migraciones es una cosa muy importante, ¿no? Porque la población cambia mucho de un lugar del país en reacción a estos eventos estacionales. Pues también usando tecnologías como las que hemos hablado, en las que podemos identificar cuáles son las zonas rurales o las zonas urbanas, podemos ver cómo evoluciona la población, ¿no? Aquí vemos diferentes niveles de población, como la población en las zonas más rurales decrece durante la época estacional, cuando entre las épocas de trabajo y de cosecha del campo. Es decir, que hay una cierta serie de reacciones y de comportamientos sociales a nivel nacional que se relacionan en cómo la gente produce y cómo accede a alimentos, ¿no? Cómo se planifica a lo largo de todo el año, porque su vida depende mucho de que ese año haya cosechas o no. Entonces, este tipo de información también puede servir como para hacer sistemas de monitorización hacia dónde se mueve la gente y tener una información, bueno, pues planificar a nivel anual cómo evoluciona un país, ¿no? Porque los datos van a poder potencialmente llegar a ese nivel, ¿no? De que haya agencias a nivel nacional como o non-profit como el World Food Program que tengan información para que cuando, en función de las lluvias y de las cosechas de ese año, sepan cómo actuar, sepan dónde destinar ayuda y sepan dónde llevar alimentos, o se centran en ciertas regiones para intentar mejorar los cultivos para que esas regiones sean más resilientes, que si ese año no ha habido buenas cosechas, pues por lo menos tengan algún otro tipo de mecanismo para acceder a alimentos y puedan ser subsistentes, ¿no? Entonces toda esta información espacial y temporal es necesaria porque la gente realmente dentro de un mismo año cambia mucho sus comportamientos en función del acceso a alimentos. Otro ejemplo de cómo a nivel de infraestructuras los datos pueden usarse, aquí vemos, es un ejemplo un poco diferente, pero también es interesante, ¿no? Que vemos como de unos pocos años para otro, en 2012-2014, una región a través de imágenes satelitales, podemos ver cómo se va poblando más y cómo empieza a haber más casas y más zonas y más regiones dentro o más desarrollo socioeconómico dentro de una región. A partir de ahí, bueno, pues te puedes hacer preguntas como, ¿en esta región hay suficientes campos de cultivo y suficientes mecanismos para alimentar a toda esa región? ¿Hay suficiente acceso a electricidad y suficiente acceso a agua? Toda esta información vemos cómo la sociedad evoluciona y eso nos tiene que hacer replantear si las infraestructuras que hay son las suficientes para que la sociedad pueda vivir en condiciones normales y también en condiciones adversas, como veíamos en el caso de las sequías, ¿vale? Entonces, una idea clave es diferenciar la población pues, en diferentes vertientes, ¿no? No toda la población se comporta igual y que una población se comporte de una manera u otra indica pues
una serie de nivel socioeconómico o también una serie de vulnerabilidad o de estar influenciada por alguna crisis ambiental, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta toda esta dinámica de las sociedades en desarrollo, porque muchas veces los datos se recolectan cada 4 años, ¿no? El dato del censo, por ejemplo. Pues esa información ya vemos que no es suficiente, porque dentro de un mismo año están ocurriendo cosas que tienen que hay que considerarlas para poder mejorar las políticas, ¿no? Entonces, toda esa información, como veíamos muy al principio, que es muy costosa de recolectar, los datos de diferente naturaleza nos abren una puerta a poder medir esas cosas. ¿Vale? Entonces, como decían, no todo, cuanto más datos y más interconectada haya una sociedad, mejor. Pero es que mucha gente, por ejemplo, gente, niños, personas mayores que no generan la misma cantidad de datos. ¿Qué pasa entonces? Entonces, eso es uno de los grandes retos, porque de cara a hacer políticas y monitorizar un poco las sociedades es necesario que haya una cantidad de datos necesaria por todos los habitantes, ¿no? Entonces, pues llegará el momento en que sea necesario innovar y generar nuevos sistemas de adquisición de datos que no dependan de un teléfono móvil o que no dependan de los servicios de una empresa y que todo el mundo genere datos que puedan ser usados, ¿no? para el desarrollo. Eso es uno de los grandes temas que importan. Entonces, por ir concluyendo un poco, y ahora pasamos a las preguntas, hay mucha información a nivel mundial de, bueno, pues de clima, de suelo, de incendios, de tipos de cultivo, y que cada vez esa información se tiene que cruzar con toda la interconexión de datos que hay a nivel mundial, ¿no? Porque eso nos va a permitir tanto ver lo que pasa a nivel del planeta y cómo reacciona la gente. Y eso es necesario porque, como estamos viendo y como como he intentado recalcar durante el webinar, todos los objetivos de desarrollo sostenible están muy interrelacionados y hay siempre unas componentes sociales, y esas componentes sociales siempre están un poco relacionadas con también componentes de infraestructuras o componentes de cambio climático, de condiciones adversas. Y para poder medir esos objetivos de desarrollo sostenible y avanzar hacia ellos, pues va a ser una clave cada vez cruzar esta información, ¿no? Entonces, lo que veníamos hablando, estos datos son, bueno, de muy diversa naturaleza, y esto requiere lo que Naciones Unidas considera la revolución de los datos, ¿no? Es qué mecanismos va a haber para toda esa información ponerla al servicio del desarrollo y cómo se puede usar realmente de una manera responsable, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos lo que hablamos de el acceso a los datos. Los datos no todos son abiertos, pero hay que intentar abrir cada vez más cantidad de datos y que los datos tanto de empresas privadas puedan ser compartidos de manera responsable, porque hay cuestiones de privacidad, de seguridad entre empresas, que bueno, son ahora mismo una barrera para poder compartir datos, pero si vemos que hay ese valor y ese potencial, se está trabajando a nivel mundial para que esos datos puedan ser usados para el desarrollo, ¿no? Y entonces los objetivos están claros, son los objetivos de desarrollo. Tenemos que intentar usar esos datos en esa dirección, porque los datos en muchas ocasiones se están usando de manera concreta para hacer análisis de negocio, pero tenemos esa oportunidad para usar los datos para los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces lo que hablamos es que va a ser necesario innovar. O sea, porque muchas veces ahora mismo en todo el planeta no hay ese nivel de tecnología. Entonces, donde hay más tecnología se pueden hacer más cosas con los datos, y donde hay menos tecnología hay que hacer menos cosas con los datos. Pues va a ser necesario nuevas estrategias, nuevas aplicaciones, nuevos sistemas de adquisición de datos y nuevos análisis que permitan cada vez más eso, ir adquiriendo la información donde es necesaria y es valiosa para poder mejorar los procesos del desarrollo. Y de esta manera, pues bueno, ver a dónde nos llevan los datos, ¿no? Porque los datos pueden no simplemente servir para medir, pero también pueden ayudar para mejorar los sistemas de decisión. Por ejemplo, que agricultores tengan sus aplicaciones y tengan ahí sus sistemas de recomendación, y que en función a esos sistemas puedan mejorar sus estrategias o su forma de aprovechar la producción, ¿no? Entonces, la idea es esa. Los datos son valiosos y son una herramienta que puede ser usada de muchas maneras, pero que ahora mismo estamos simplemente al comienzo y que es necesario que se lleven muchos procesos para que
el desarrollo se puede hacer de manera responsable y realista usando datos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos uno de los principios fundamentales de los que estamos hablando. Los datos tienen que tener calidad e integridad, porque si estamos usando datos que estamos basando decisiones en datos que están corrompidos o no son buenos, pues no pueden, va a ser al final empeorar, ¿no? O sea, tener la confianza en los datos implica también que las medidas cuantitativas que tengamos sean fiables y sean transparentes, sean datos que por un lado sean privados pero que estén desagregados, porque no podemos, como hablábamos, no podemos tratar una sociedad a la vez. La sociedad habrá grupos de la población que tienen que ser estudiados de manera desagregada porque tienes que tomar una decisión para ellos y no para, o sea, las medias, digamos, a nivel estadístico, que muchas veces se usan en agencias estadísticas, no es suficiente. Es necesario bajar y tener una comprensión mejor de los diferentes grupos, ¿no? Y eso implica también, pues, protección de los datos, de la privacidad, de que los datos sean de cierta manera independiente, que no estén que se usen de una forma que no esté sujeta a intereses económicos muy concretos y parciales, ¿no? O sea que todas esas, digamos que los datos tienen mucho potencial, pero hay que asegurar que los datos se usan de manera responsable. Entonces, por ejemplo, organizaciones como Naciones Unidas Global Pulse, que es uno de los colaboradores con los que se ha trabajado en la Universidad Politécnica, tienen esa misión, ¿no? Y hay grupos de trabajo a nivel mundial donde se debaten estos temas y se van poniendo un poco las medidas, las indicaciones y los principios, como aquí vemos, en cómo se deben usar esos datos. Y que al final se deducen en que como seres digitales vamos a necesitar unos datos, unos derechos a nivel de datos que por un lado protejan la privacidad y el bienestar de la gente, pero por otro lado que también permitan usar el valor de los datos no solo para valor de marketing o de business intelligence, pero también para desarrollo, ¿no? Entonces eso va a necesitar que los datos se abran y que puedan ser usados para el bien público, ¿no? Entonces estos procesos son complejos, pero están ahí. Aquí, por ejemplo, lo que estábamos hablando, el acceso a servicios de comunicación y de datos cambia mucho de un lugar del mundo y eso cambia pues desde temas regulatorios a nivel de negocios dentro de eso, a nivel de infraestructuras, todo el desarrollo que se haga para mejorar el acceso a datos, la facilidad de uso de datos va a ser gran parte de los nuevos modelos de negocio y de desarrollo sostenible que va a haber, ¿no? También las capacidades locales, ¿no? Porque la gente va a tener que saber usar esos datos, no va a haber un grupo de personas o como hablábamos, un centro de computación en un lugar del mundo que trabaje con los datos, sino que a nivel local tiene que haber universidades, agencias, centros de estadísticas que puedan usar estos datos, ¿no? Eso es un desarrollo de infraestructuras muy importante que también tiene que venir dado pues por sistemas regulatorios, por emprendimientos de negocio, etcétera. Y entonces aquí se resume un poco, ¿no?, las patas de todo esto. Tiene que haber unos principios de uso de los datos, tiene que haber innovación y tecnología y análisis de datos, como hemos visto, pero que también tiene que haber toda la parte de gestión de parte de gobiernos y de capacidades locales para que, bueno, todo esto evolucione de manera responsable, ¿no? Una nueva tecnología, como pasa en el caso de Internet, pues supone muchos retos a la vez que oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que es bueno quedarse con ese mensaje de que va a haber muchos procesos que hagan que todo esto sea viable. Y para que veáis un poco la complejidad de todo esto, esto es la estructura del laboratorio de Global Pulse que hablábamos de Naciones Unidas, donde tienes tanto expertos sociales como en asuntos de privacidad, de desarrollo, de alianzas. Bueno, es un ecosistema complejo que necesita de diferentes conocimientos y de infraestructuras importantes que se están empezando a hacer. Y eso es un poco la perspectiva general de todo lo de datos para el desarrollo, desastres y resiliencias. Así que si queréis pasamos ya a un turno de preguntas más largo. Perfecto, David. Pues tengo aquí las preguntas que estaban pendientes de responder. Iraima Jaspe pregunta, ¿sería tan gentil de ampliar el concepto de resiliencia en las sociedades? Bueno, el concepto de resiliencia es uno de los quizás más abstractos, igual un poco que la sostenibilidad. La resiliencia depende de muchos factores y, bueno, en funciones realmente, por un lado es adaptabilidad y por otro lado es capacidad de recuperación, ¿no? Realmente no hay
hay organizaciones a nivel mundial como UNICEF, Oxfam, que están repensando cómo entender la resiliencia, ¿no? Entonces, simplemente para dar una nota muy concreta, la resiliencia muchas veces es entendido a nivel de, bueno, acciones humanitarias respecto a grupos afectados, y eso ya es un concepto que se está quedando atrás. Cada vez la resiliencia se mueve más en torno a las capacidades y las acciones y las decisiones que toma la propia sociedad, ¿no? Porque la resiliencia va a ser una cosa que depende de la misma sociedad. O sea, puede haber ayuda, puede haber estímulos por parte de gobiernos y de agencias, pero al final lo que permite que una sociedad evolucione es su propia capacidad de tomar mejores decisiones, relacionarse mejor, aprovechar mejor sus recursos. Pues todas esas capacidades que se van generando dentro de una sociedad es lo que más está teniendo los nuevos conceptos de resiliencia. ¿Vale? Perfecto, David. La siguiente preguntaba Eric González, ¿qué paso inicial recomendarías para instalar un sistema Big Data en un país o una región? ¿Por dónde empezar? Bueno, hay que empezar por donde ya hay datos. Eso es claro, ¿no? Porque hay datos, hay empresas, hay agencias. Entonces, en la manera que se está trabajando y como hemos trabajado, por ejemplo, en este proyecto de Senegal, es ir allí y hablar con la gente que lleva trabajando en desarrollo y en estas líneas de acción muchos años. Ellos son los especialistas, en el fondo saben lo que tienen esa información y la idea es mejorar sus sistemas, mejorar sus mecanismos de decisión y a partir de lo que se aprenda ahí, pues plantear nuevas opciones, ¿no? Pero va a ser muy difícil por diversos motivos implantar nuevas estrategias completamente desde cero, ¿no? Porque luego va a haber muchas resistencias, hay muchos procesos que ya se están haciendo y que es necesario, bueno, sí, por un lado tener iniciativas innovadoras, pero por otro lado todas esas iniciativas que ya había antes tienen que también evolucionar y acercarse al Big Data, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, realmente hay algunos países que tienen más facilidades, ¿no? Por temas marcos regulatorios, por número de empresas. Hay realmente sitios donde prácticamente no hay ningún manejo de la información. Entonces, ahí a lo mejor, pues sí tiene sentido empezar desde cero un nuevo sistema por parte de alguna organización a nivel mundial, pero son casos muy concretos y muy aislados, ¿no? En general, lo mejor es partir de las instituciones que ya están y poco a poco ellos son los que tienen los datos, son el expertise y a partir de ahí detectar las necesidades y hacer la innovación. Luego, por ejemplo, es muy importante también tener en cuenta los diferentes estratos de la sociedad, ¿no? Tú vas a recolectar datos y hay Vale, David. ONGs que ya trabajan allí. Sí. Es que va con un poco de retraso. Entonces, pues eso, los actores locales son los que van a generar datos y los que van a usar los datos, ¿no? Entonces se está trabajando mucho, pues innovación desde la base de implicar a los propios ciudadanos en todos estos procesos. Vale, David. La siguiente pregunta es de Silvana, que dice, ¿cómo se puede incluir este tema en el ordenamiento territorial? Bueno, a nivel político yo tengo un poco menos experiencia. Sé que se está trabajando primero, como habíamos a nivel de Naciones Unidas, se están intentando ahora mismo definir cuáles son los principios y las mejores formas de comportamiento y de prácticas en torno a toda esta problemática. A partir de ahí, pues hay cada vez más responsables de gobierno involucrados, ¿no? Pero no todos los países van al mismo ritmo en todo esto. Es una cosa que va a ir de manera muy gradual pero bueno, de momento lo que se está intentando es definir cuáles son las mejores prácticas en torno a esto, porque hay grupos de trabajo específicos y especializados y a partir de ahí pues ir cada vez más introduciendo diferentes perfiles y diferentes personas en diferentes instituciones que sirvan para ayudar a todo este proceso de cambio, ¿no? Vale, perfecto. La siguiente también es de Eric González, que pregunta, en experiencias pasadas, ¿cuántas horas han pasado después de un desastre para empezar a sentir los beneficios de Big Data? Bueno, es una cosa que depende mucho. Donde ha sido
el caso del terremoto de Haití o el terremoto de Nepal, ya ha habido organizaciones a nivel mundial, como las que hemos visto, que se han movilizado durante el desastre. En otros sitios hay menos capacidad de respuesta. La idea es que no dependa todo de organizaciones internacionales, sino que también haya en los gobiernos locales, ¿no? Pero de momento varía mucho en cada caso y entre cada caso. Vale, la siguiente es la penúltima de Otra pregunta. Tito, que dice cómo acceder al Big Data desde una empresa de agua para cómo acceder al Big Data desde una empresa de agua para planificar la gestión del riesgo. Bueno, en general hay recursos cada vez más abiertos. Creo que en el documento había, bueno, hay algunas iniciativas de plataformas a nivel internacional como el Global Forest Watch que intentan acumular toda esta información para que sea accesible, pues eso, desde diferentes actores que puedan acceder a una página web y haya información. Por lo general, si no, en general, para sacar el máximo potencial, lo recomendable es cada vez más hacer colaboraciones y alianzas. En todos los países y en todos los territorios hay universidades e investigadores que pueden ayudar a todo esto. A su vez, hay alguna división de alguna organización internacional de Naciones Unidas o demás que puede ser un referente para entrar dentro de eso, de un ecosistema que permita, bueno, pues el uso de datos privados, el uso de datos públicos. Es complejo, ¿no? En general, la manera más provechosa es eso, entrar en diferentes alianzas con diferentes actores y a partir de ahí intentar acceder al mayor número de capacidades y recursos posibles. Vale, y yo creo que ya para cerrar, eh, pregunta si, Silvana, ¿dónde podemos encontrar un buen ejemplo de Small Cities? ¿En qué ciudad? Small cities. Bueno, Senegal está siendo uno de los casos más interesantes, pero eso depende mucho, ¿no? Porque al final también a veces te das cuenta de que no hay small cities como tal. Hay veces los big cities, big smart cities, por ejemplo, Londres, México, funcionan a veces de manera muy autónoma, pero luego tú te vas a otros países en desarrollo y ves una ciudad como Dakar, que es una ciudad más o menos grande, pero no muy grande, pero es que en el fondo está interconectada con todo el país, ¿no? Porque la gente va a la ciudad, a la capital, a conseguir esos recursos. Quizás ciudades más pequeñas que esas ahora mismo es muy difícil pensar en alguna iniciativa de Big Data, ¿no? Porque ahora mismo ni hay esos datos y es muy difícil que haya algún tipo de iniciativa o algún emprendimiento que se centre en una región muy concreta a conseguir datos, ¿no? O poner sensores de diferentes tipos en una región pequeña. Eh, la idea es que como todo está interconectado, al final dentro del mundo del Big Data tampoco hay nada pequeño, ¿no? Porque una unidad pequeña al final siempre va a estar conectada con alguna otra unidad más mayor. Pero pues sí, o sea, toda la zona subsahariana está siendo de mucho énfasis en todo el tema del Big Data y también África Oriental, la parte por todo el tema de propagación de enfermedades, de malaria y demás, están siendo ejemplos. África en general está siendo como un sitio de poner a prueba todas estas cosas para el desarrollo. ¿Algo más? O? ¿Buenas? Vale, David, pues creo que con esto ya podemos dar por cerrado el webinar. No sé si quieres añadir algo más por tu parte. Hola, Julio. Sí, David, ¿me oyes? Sí, sí, te digo. ¿Me oyes tú a mí? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, David, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas tú ahora?
Sí, sí, ahora sí, perfecto. Nada, que simplemente eso, darte las gracias por tu tiempo, por esta presentación. Yo creo que ya lo podemos dar por concluido. Y indicarles a todos que el webinar ha sido grabado y si en el futuro quieren consultar el webinar, pues en la misma página de información donde han encontrado el webinar van a encontrar la grabación de esta presentación que ha hecho David Pastor y gracias a todos por haber asistido y simplemente antes de despedirme también recordarles por si les interesa que la próxima semana vamos a tener también otro webinar, en este caso sobre integración ambiental de proyectos desarrollados por ADIF y si están interesados será a esta misma hora el próximo martes, el martes 29 de marzo, si les interesa pues también pueden asistir. Muchas gracias David, con esto si quieres añadir algo más, pero ya podemos darlo por concluido.